Roa Bastos o la fabulación como fuente de la verdad histórica. El supuesto enfrentamiento entre la historia como ciencia y la literatura como ficción, en que la primera era la verdad revelada, constatada en documentos reales, en tanto que la otra inventaba un mundo sobre esa realidad. ¿Hasta qué punto la ciencia de la historia, partiendo de sus rigurosas comprobaciones, documentadas en materiales demostrativos del fenómeno, devela toda la realidad? No pudiera pensarse que la multiplicidad de fenómenos que acompañan un evento de un hecho personal o social quedan muy sesgados por falta de pruebas, sobre todo cuando pensamos en hechos mínimos que pudieran develar aspectos importantes en la revelación de un acontecimiento. Pudiéramos preguntarnos si la literatura, en esa invención que le caracteriza, no pudiera realmente a través de la intuición la sustancia de una realidad que la historia como ciencia no la pudo descubrir. Nuestra intención en este trabajo es la de analizar la obra de Augusto Roa Bastos referido a la Guerra de la Triple Alianza. Aun cuando ella es una presencia permanente en toda la obra de Roa, aquí nos referiremos a dos novelas, Frente a Frente y El Sonámbulo, editadas hoy bajo el auspicio de la Fundación Augusto Roa Bastos. Estos textos, escritos en diferentes tiempos y publicados asimismo en disímiles circunstancias y aún reunidos gracias a la labor de rescate de esta fundación, tiene la ventaja de desplegar ante un lector como un gran fresco el trágico escenario de lo sucedido en la guerra. La novela Frente a Frente es separada por dos visiones de la guerra, una argentina y otra paraguaya. Para exponer la percepción de la Argentina, Roa utiliza un diálogo entre el combatiente pintor Cándido López y Bartolomé Mitre, jefe supremo de las fuerzas aliadas. El uno pintando mientras el otro iba traduciendo el infierno de la Divina Comedia, preocupándose más de que sonara bien los endecasílabos y no el verdadero infierno de la guerra que lo tenían sus propias narices. Roa partiendo de los hechos ciertos, que Cándido López fue el único pintor de la guerra que también pintó escenas del ejército paraguayo, y que Mitre tiene una traducción de la Divina Comedia de Dante, constituye un escenario que quizás nunca existió. Sin embargo, en él se cuaja una realidad histórica que devela el entramado de la guerra. Bartolomé Mitre, profundamente imbuido con la filosofía de civilización y barbarie postulado por Sarmiento, consideraba al Paraguay y a los paraguayos un pueblo de indígenas, debido a que la lengua hegemónica era el guaraní. Además, era gente opuestas a los postulados liberales, ideales mercantilistas postulados por la Gran Bretaña, potencia hegemónica de la época. Mitre va desgranando estas ideas en el supuesto diálogo que mantiene con su asistente, el pintor Cándido López. Si bien no existe ninguna evidencia de que el pintor estaría asistiendo a Mitre, Roa, partiendo del dato cierto de que era un transgresor al pintar no solo las fuerzas aliadas, sino también la paraguaya, pone en su boca todos los cuestionamientos y las críticas que formularon grandes sectores de las provincias argentinas opuestas a la guerra. Son conocidos los levantamientos y sublevaciones en varias provincias contra la guerra. Cándido no solo formula esas controversias a Mitre, sino denota simpatía hacia el Paraguay. Se muestra pacifista. Roa utiliza estos personajes históricos, los pone juntos a dialogar a efectos de ir desvelando un entramado menos visible de la guerra. En palabras de Roa, en que afirma que el escritor finge escribir una historia para contar otra, oculta crepuscularmente en ella como las escrituras superpuestas de los palimpsestos. El segundo capítulo de este texto se refiere a la otra cara de la guerra, en Frente a Frente Paraguay. Aquí no se trata de poetizar el infierno y pintar las grandiosas paradas del ejército, sino vivirlo como una hecatombe, el exterminio de un pueblo.
Roa elige como personaje de este relato a extrañas figuras, como el cónsul de Gran Bretaña en el puerto de Santos, pero que vive en San Pablo, Sir Richard Francis Barton, el más famoso traductor de Las Mil y una Noche, viajero incansable, aventurero de las estirpes de los Marco Polo, héroe de la campaña colonial británica en Egipto, autor de casi un centenar de libros, según un biógrafo suyo. El libro de la espada o el peregrinaje de la Meca, que según expresa Roa, son libros que perduran como los de Plinio, los de Joyce o los de Jorge Luis Borges, pese a sus distintos géneros, naturaleza y extensión, a las diferentes épocas en que fueron concebidas y escritas. Roa fabula que Sir Barton estuvo dentro del área del ejército paraguayo a principios y al final de la contienda, que tuvo entrevista con Francisco Solano López e incluso que fuera invitado a la mesa de López y Elisa Alicia Lynch. Sin embargo, en la realidad, este extraño personaje, que como espía de la corona británica recorrió todo el Medio Oriente, se introdujo en sitios y lugares más prohibidos, disfrazados de naturales del lugar. Era políglota, hablaba una infinidad de idiomas. Roa le hace hablar inclusive en guaraní y él nunca logró ingresar en el frente paraguayo. Se valió de un certificado médico trucho para pedir licencia a su cargo de cónsul y se largó a sur. Visitó Montevideo, Buenos Aires, se montó al Paraguay y llegó al Paraguay en la zona ocupada por las fuerzas aliadas en 2 ocasiones. Hacia fines de 1870, terminada la guerra, pero no la destrucción y el saqueo del país bajo las fuerzas de ocupación, Richard Francis Barton publicó su libro Cartas desde los campos de batalla del Paraguay, muy inferior a todos los otros en calidad literaria y magia creativa, dice Roa, pero superior a todos ellos como crónica del holocausto de un pueblo. Indudablemente que Barton, a pesar de no conocer el frente paraguayo, no deja de percibir la tragedia, mostrando la admiración por la causa paraguaya. En el prefacio real de su obra, Cartas de los campos de batalla del Paraguay, Barton afirma: la guerra, que aún hace estragos en el pequeño teatro de operaciones, es un espectáculo que debería apelar a la solidaridad e imaginación de los hombres. Pocas veces, continúa diciendo Barton, algo más impresionante que esta tragedia se ha presentado ante los ojos del mundo. Esta intrépida contienda, sostenida por un periodo tan prolongado contra fuerzas superiores y hasta el extremo mismo de la aniquilación racial, la obstinación, tenacidad y el heroísmo un tanto obligado de una Esparta piel roja, cuyo único punto vulnerable, la línea del río, que ha defendido con una increíble tenacidad, con un valor salvaje y una paciente desesperación inusual en los anales de la historia. Con lenguaje pintoresco e imaginativo, relatan sus cartas episodios de la vida de los campamentos de López y aporta elementos no tratados por los profesionales de la historia sobre el debatido y nunca aclarado final de la contienda. Cito: desde las infructuosidades de la serranía siguió con su catalejo los últimos combates de un puñado de pigmeos barbudos y espectrales, armados de lanzas de tacuara contra los superarmados escuadrones de la caballería brasileña, apoyados por la artillería de grueso calibre. Dentro de esta apocalipsis, Roa inventa un Cándido López paraguayo, Socias del argentino, que al revés del argentino, que pintaba el avance triunfal de las tropas empenachadas de púrpura y gualda, la marca incontenible de acorazados y armas pesadas, el galope de escuadrones con su lanza resplandeciente, las figuras encuestes de los jefes aliados, pinta desde el teatro mismo de la batalla, el desastre del holocausto. Es la encarnación viva del holocausto de un pueblo que defendía su heredad amenazada. Situado siempre en el campo de batalla de los combates, pintaba las escenas del bárbaro oficio, en plena batalla, siendo alcanzado por las metrallas que iban reduciendo su cuerpo. Primero pierde un brazo, luego pinta con el otro, pierde también ese brazo, entonces pinta con los pies,
pierde ambos pies y entonces aprende a pintar con la boca, hasta que al final ya no es más que el muñón de un hombre, una metáfora corporal del pueblo diezmado, exterminado por la guerra. Roa crea este símbolo de un pueblo resistente que es capaz de resucitar tras cada derrota, tras cada exterminio. Va encontrando fuerza donde ya no existe fuerza y sin embargo sigue obstinado a no dejarse vencerse. Tamaña voluntad de este pueblo prefiere la inmolación antes que ser esclavo del extranjero. Es aplicada por Roa a través de otro símbolo, por cierto, no gratuito, sino eleva a la superficie lo subterráneo de la esencia de este pueblo, que tiene alguna forma, referencia diferente que los pueblos que lo invaden. El de ser heredero de una civilización que tiene cerca de 10.000 años de antigüedad, los primitivos indígenas del Paraguay. Dice Roa que la leyenda habla de un indígena guayaquí que ante la total hecatombe, la total imposibilidad del pintor de conseguir en qué pintar, le enseña al pintor paraguayo tejer sus lienzos con fibras silvestres y moler los colores de las plantas tintóreas mezclados con polvos minerales y el fuego machacado de los alampiros. No solo el indígena le da enseñanza para crear sus lienzos para seguir pintando la tragedia de un pueblo, sino que se obstina por mantenerlo vivo. Cito: el indígena le trae miel de lechiguanas, huevos de perdiz, agua con plantas medicinales y hasta pichones asados. Le unta el cuerpo, ya mediado con grasa de cerdo salvaje y de tapiles de río, que cura sus heridas. Con aparejos de lianas del monte, el guayaquí Jerónimo lo iza todas las noches hasta el lecho de ramas que le preparan la copa de los árboles. Ahorquetado en las ramas vecinas, el indio con su arco y su flecha vela el sueño de su amigo que reposa al resguardo de alimañas e insectos, del ajeo de las patrullas enemigas y hasta el husmeo del tigre. A las primeras luces del amanecer lo transporta hombres en la misma red de lianas hasta los lugares donde Cándido debe pintar, esos lugares donde el sufrimiento y la muerte hacen su trabajo. El paso de las caravanas de fugitivos, los combates, las emboscadas, las torturas en los tribunales de sangre, las ejecuciones sumarias, los lanzamientos inflamantes de conspiradores, desertores y traidores. La mención del indígena como alimentador de la resistencia de este hombre, testigo y participante de su propia inmolación, que más allá de su condición humana sigue resistiendo y combatiendo, es como una respuesta a los invasores que quería exterminar a los paraguayos por considerarlos indios, sin pensar que su propia condición de ser descendiente de naturales de esta tierra le daba la experiencia y la calidad para construir su resistencia, ahí donde ya no había ninguna capacidad para resistir. La segunda novela que integra el libro, Memorias de la Guerra, es El Sonámbulo. Es otra fabulación genial de Roa. Fabrica un personaje que Juan Crisóstomo Centurión menciona en sus Memorias de la Guerra, por la retaguardia por un camino oculto que le había indicado un desertor paraguayo, el coronel Silvestre Carmona, vecino del departamento de San Pedro. En ningún otro libro o ningún otro lugar de este libro tampoco, ni siquiera en otras memorias de la guerra, se menciona este nombre y sin embargo Roa le da una vida literaria completa con este desconocido personaje. Comparando con la biografía del propio Juan Crisóstomo, pareciera ser él el Carmona retratado por el novelista. Para dar mayor credibilidad al texto, Augusto Roa Bastos dice que en la década del 40, cuando trabajaba en el diario El País de Asunción, le cupo la obligación, por su trabajo, investigar en el archivo de la Fiscalía General del Estado sobre un problema de tierras, y estando en esa tarea encontró un extraño documento que era una declaración de confesión dirigida décadas atrás al fiscal general del Estado. El sonámbulo sería la transcripción del supuesto documento. Silvestre Carmona es originario del departamento de San Pedro, en las profundidades de la selva paraguaya. Sin embargo, él logra, viniendo de su pueblito Asunción, a ingresar en las mejores escuelas de la época por méritos propios, hasta el punto que llama la atención del propio presidente de la República, don Carlos Antonio López, quien recomienda a su
su hijo, el entonces coronel Francisco Solano López, a que lo tome como secretario. Luego de una prueba de lengua, francés e inglés y caligrafía, no solo lo emplea como secretario, sino lo lleva a Europa. Al final del viaje oficial del coronel López, Silvestre logra quedarse como becado por el Estado paraguayo en Londres a estudiar diplomacia por 3 años. Al regresar al Paraguay ya se había iniciado la guerra y fue llamado a las armas. Carmona declara que en cada tramo de mi vida el destino hizo de mí lo contrario de lo que habría querido ser. Desde mi niñez amé el mundo del espíritu, los goces del estudio y la soledad. Podría decirse que la única pasión de mi vida fue la paz y se me dio la guerra como signo de mi vida. Odié la milicia, terminé siendo un jefe intrépido. Fui condenado, yo el cobarde, a ser un bravo entre los bravos, como ahora soy un despojo entre los despojos. Así reflexiona el excombatiente Carmona, hecho mendigo en el pórtico de la catedral, mudo por perder su lengua en la guerra. Desgrana toda su vida y sobre todo va relatando los pormenores de la guerra, los sufrimientos que ocasiona la misma a hombres, mujeres y niños por igual. Dice, cito, en la retirada de la Mambay, la interminable marcha cruzó 2 veces la sierra del Maracayú. El hambre, las lluvias torrenciales, el sol de fuego de aquel verano de infierno fueron convirtiéndolos en espectros. Los que se olvidaron de morir continuaban avanzando por desfiladeros, precipicios y ríos desbordados por la inagotable selva. El hambre devoraba a los hambrientos. El sol disecaba esas momias errantes que ya no sabían gemir. El sufrimiento mismo estaba embriagado. Una seguridad grande y grande sin término de comparación permite a un espectro ser más fuerte que la realidad y atravesarla. Solo así se explica que los espectrales batallentos pudieran avanzar cargando sus armas, sus huesos despellejados, piezas de artillería. Además, relata las batallas de su pueblo. En todo el documento manifiesta su admiración por el jefe supremo de esa contienda, el mariscal Francisco Solano López, y solo ahora, después que haya pasado décadas, viene a confesar al fiscal a través del documento su enorme pecado, la traición a su patria, a esa patria que le había dado todo para hacer lo que fue y por lo que había luchado tenazmente, duramente todos estos años. ¿Cuál fue la traición cometida contra su patria, su jefe y sus demás compañeros? Él era el único que conocía el sitio infranqueable de Sorocorá. Lo había conocido de niño, en un viaje con su padre. Fue él mismo que sugirió ese escondite para las últimas fuerzas del mariscal, y fue él también el traidor que guió al enemigo, señalando la única entrada posible, escondida por la propia naturaleza del lugar. Roa utiliza este fabulado personaje para describir las atrocidades de la guerra, el exterminio de un pueblo. Llama la atención de que en la novela el traidor enseña el camino, pero regresa a Cerro Corá a luchar con el ejército de la última resistencia. Una traición que la acosará durante todo el resto de su vida, hasta hoy en su condición de mendigo en las puertas de la catedral que le sigue torturando. La traición no fue por dinero ni por odio al mariscal. El texto en su final revela la causa de esta tamaña traición de un hombre patriota, pero traidor al fin. En conclusión, podemos decir que estos textos de Augusto Roa Basto sean de lo más excelso que se haya escrito jamás sobre la guerra de la Triple Alianza y el exterminio de un pueblo, y sin duda alguna que dentro de toda la obra narrativa del autor, estas páginas relumbran por su gran calidad literaria, poética y de capacidad y de inventiva, en cuya fabulación devela lo verdadero de la historia. Gracias.